mis hermanos, aquí venimos a la iglesia. Primeramente, mis hermanos, ministerio, reconcilia, ama y perdona. Pero es que todavía eso no lo hago en mi vida. Entonces pónete a cuenta porque ya suena la trompeta y ya viene Cristo. Amén. Gloria a Dios. Me faltó un versículo más, vamos a alcanzar si lo leo. Pero lo importante, mis hermanos, es que nuestra conciencia sepan de lo que Dios está mirando mi conciencia. Versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros. Yo pertenezco a la iglesia de los apóstoles, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Pero la primera parte que decía, cuando yo soy hijo de Dios aquí, soy hijo de Dios allá. Si me equivoco, tengo que poner a veces la chuleta para que me llegue un correctivo de parte de Dios y tengo que decirle, sí Señor, amén Señor, reconozco valientemente me equivoqué, falté y me levanto. Eso es de valiente. Y el de cobarde es que yo no fui, el que fue el hermano, el que fue la hermana, el que fue Pepito, el que fue por allá, el que fue por allá, y le echa la culpa a medio mundo, menos él. Entonces, mis hermanos, cuando nos presentamos como blancas y santas palomas, cuando no lo somos, Dios no puede ser burlado. Entonces la Biblia dice, no nos recomendamos pues en otra vez a vosotros como si damos ocasión de gloriarnos. ¿En qué nos vamos a gloriar? En que los apóstoles iban predicando a la nueva criatura, al nuevo Hijo de Dios, como tomado de la mano de la iglesia apostólica, las raíces de la iglesia fundada en los apóstoles de Dios. Qué bueno, ese hermanito se bautizó. ¿Y cuánto lleva? 5 años caminando y sigue perseverando. Qué orgullo es cuando tú le enseñas a un perdido el evangelio y esa palabra penetra el corazón como una palabra que sale de tu boca a fuego, como una espada que atraviesa hasta dentro el alma y le quita los demonios y esa persona quiere ser igual a ti. Amén. Pero ¿qué tal cuando nuestro testimonio no es muy bonito? No van a querer ser igual a ti. Por tus actitudes, ¿no? Por tu paciencia, ¿no? Por tu inmenso amor que a veces reflejamos, no van a querer ser igual que nosotros. Nuestro ejemplo se llama Jesucristo. Amén. Durante estos años he visto muchas personas que predican como Gigi Ávila, otros predican como otros pastores que son de renombre, pero el verdadero camino del evangelio es pisarle el paso a Jesucristo. Amén. Donde pasa el Señor pisó, yo también pisé. Entonces el Señor va dejando las huellitas y nosotros vamos siguiendo paso a pasito. Y a veces somos luchados y probados, a veces queremos hacerle el quite y tiene que pasar por ahí si no hay otro camino. Hay un solo camino que dejó Jesucristo y esas pisadas van hacia allá, hacia acá. Y el Señor nos dejó a nosotros el caminito hecho porque Él espera al final. Entonces, el apóstol se gloriaba ¿de qué? De la iglesia. Se gloría, ¿cierto? Por la iglesia, por nosotros. Que tengáis que responder a los que se glorían, también así como la iglesia. Hay algunas que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Estamos viviendo tiempos de escasez, tiempos de desempleo, tiempos donde la economía, ¿cierto? Ha llegado la parte política mala, ¿cierto? Ha tomado dominio y control de las naciones, de los países, sin decir nombres ni colores políticos, pero llegó y echó a perder todo. Entonces, mis hermanos, cuando entra eso, entra la ruina, entra la escasez, entra la inflación, todo sale más caro, te suben el sueldo 10,000 pesos y las cosas te las suben 20,000 pesos, entonces no te alcanza, te dejan igual. Y de repente dice, oh, bajaron las cosas, pero te subo el impuesto, te doy 19,000 pesos o el 19% y te cobran más. Y te dejan igual. Oiga, si la patria perfecta se llama la patria de Cristo, la patria celestial. Esa es la patria justa. Vivimos en una patria injusta. Sea la patria que sea, gobierna el hombre, se echó a perder todo. Mis hermanos, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Viendo en eso, mis hermanos, conozco iglesias, templos, grandes, gigantes, segundo, tercer piso, orquesta, saxofón, violín y todo eso. Y a veces se admiran, mis hermanos, de cosas tan pequeñitas, de una iglesia de 8x8, de una iglesia tan pequeñita que junta sus videos, que junta su arroz, que junta su huevo, que junta su aceite. Hermanito, le falta, Dios le bendiga.
A usted le falta, Dios le bendiga. Pero a veces, mis hermanos, esas apariencias, como dice la Biblia, no tienen que ver nada con el corazón. Porque, mis hermanos, yo conozco y dice, oye, en mi iglesia no hacen esto. De otra iglesia. En mi iglesia no hacen esto. Pero dígale a su pastor, le he dicho. Y no quiere. Entonces, mis hermanos, es importante saber eso, que cuando nosotros damos del corazón. Amén. Pueden decir que la iglesia es chica, que la iglesia es fea, que un montón de cosas de estructura. ¿De qué me saco tener un tremendo templo si no voy a ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano? ¿Se da cuenta? Y si vamos a la Biblia, es lo que dice la Biblia. Entonces, por eso que como hermanos nosotros, porque el día de mañana me puede tocar a mí una bolsita, ¿por qué no? Pero gracias a Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en la mano de Dios. Si yo sigo la pisada del Señor y el Señor me dice, pisa aquí, pero aquí en esta pisada te va a faltar el pan, te va a faltar el agua, no hay a tener para pagar el dividendo, no hay a tener para comer, así que ¿a dónde recurro? Al amor de la iglesia. ¿Se da cuenta? Conozco personas que eran terriblemente orgullosas, que el Señor lo tuvo que poner nariz en el suelo para poder reconocer humildad. Entonces, mis hermanos, ni los cargos políticos. Hace poco yo oraba por una persona que tiene que ver con la política. Pero así estaba endemoniada. Y todo para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, no importa el cargo que tenga, no importa que sea el presidente, no importa que tenga millones, no importa que tenga el último modelo, no importa que tenga terreno, pero si es la voluntad de Dios, todo eso se puede perder de la noche a la mañana. Para enseñar lo que se llama la humildad. Tenemos al Señor como ejemplo, que tenía de almohada una piedra y se abrigaba en el campo con su túnica. Ni frazada, ni ahora esas frazadas que son para el invierno que le ponen corriente y usted se abriga, ni el calefactor, ni la parafina, ni el gas, ni la estufa. Hoy día usted tiene 3 ventiladores acá. Cuando usted ingresa a la cárcel, le corre la gota porque ahí le cierra la puerta y usted queda encerrado ahí, alabando a Dios con un montón de hombres, bombo, guitarra saltando y una transpiración, un sauna. Entonces, mis hermanos, estamos en la gloria. Decía un día un hombre, éramos felices y no lo sabíamos. El tiempo del fin se acerca y más aprieta, más aprieta, más aprieta, más aprieta. Entonces, tiempo bueno no viene sobre la faz de la tierra, dice la palabra de Dios. Esa es la noticia. Si ayer fue bueno, mañana con Cristo nomás nosotros lo salvamos. Entonces la Biblia dice, mis hermanos, que yo debo gloriarme en una iglesia, dice el apóstol, que crezca en unidad y en amor. Hablamos sobre reconciliación, hablamos sobre amor y hablamos sobre perdón. La base de la iglesia no es que tenga mil templos grandotes con estacionamiento, con jacuzzi, con gimnasio y qué sé yo, lo que ustedes se pueden inventar. Pero hoy no llegan los pobres. Hoy no puede llegar una persona a pie, quizá, porque no hay reconciliación, no hay amor y no hay perdón. Entonces, mis hermanos, me doy cuenta que a veces no importa la estructura que nosotros podamos tener. Podemos tener una iglesia en el mismo estadio, pero si no damos a los pobres, ¿de qué me sirve tener una iglesia llena del estadio? Hay gente que da su ofrenda para quedarse sin locomoción para venir a la iglesia. ¿Se da cuenta? Hay hermanos que tienen tal necesidad que dicen, voy a dar mi ofrenda, pero no voy a poder venir a la iglesia porque no tengo para el colectivo. ¿Se da cuenta? Hoy no tengo para comer, hoy no tengo para servirme un plato, no tengo para comprar un pan. La iglesia tiene que cubrir necesidades de los fieles, ovejas fieles. Entonces, mis hermanos, dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían de las apariencias y no en el corazón.
¿Quiero apariencia o quiero que Dios vea mi corazón? Hay veces que Dios habla sobre el corazón que es malo. Sí, el corazón es malo, pero también tiene sentimientos buenos. Porque cuando un papá, ¿cierto?, ve que el hijo le pide algo, uno se le aprieta el corazón y trata de darle lo mejor. No le va a dar un pedazo de piedra, ¿cierto? Cómete una piedra, o toma, mandándole una culebra viva, toma, mátale y cómetela, ¿cierto? Lo va a matar la serpiente, el pobre niño. Entonces, mis hermanos, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a su hijo. Cuanto más vuestro Padre Celestial, que está con el oído, hoy día sí que va a orar, hoy día sí que va a ayunar, hoy día sí que va a clamar, y nada que nada, comiendo. El cristiano tiene el hábito de dar gracias por los alimentos. Pone su manito y dice, Señor, gracias porque esto me lo diste tú. Pero a veces el cristiano no tiene ese hábito de dar gracias al Señor porque usted le tira un basurero, un chancho, come. Pero dice la Biblia que las aves, los animales, todo tiene que alabar a Dios. Pero comparando, mis hermanos, a veces el animalito en su manera puede agradecer. El hombre a veces no agradece. Hay mascotas que son adiestradas, usted le da una comidita y le hace un cariñito porque sabe que si el gatito te hace cariño, tú le vas a dar lo que le gusta. A veces el animal es más agradecido que el hombre. Entonces, mis hermanos, la apariencia no me sirve. Lo que a mí me sirve es ser bondadoso de corazón, adentro. El corazón se puede transformar en un altar de adoración. ¿Ya? Dice el 13, porque si estamos locos, ¿a cuántos le han dicho que estás loco? Te lavaron el cerebro, te cambiaron, ya no eres el mismo, ya no estáis tomando, ya no estáis fumando, ya no estáis carreteando, ya no estáis comiendo asado con los amigos, te perdiste, está loco, le dicen. Así es. Pero la Biblia dice que esta es una bendita locura. Amén. La iglesia en el mundo es una minoría, 5%, y el 95% de ellos están cuerdos, ellos están bien, sigamos adelante, que me creo caballo, que me creo perro, que me creo qué sé yo, estamos bien y la iglesia está loca, ¿se da cuenta? Porque hoy día todos tienen derecho a creerse lo que quieran. Entonces, mis hermanos, esta palabra dice que el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Si nosotros estamos locos, bien, bueno, déjelo así loco, pero estamos para el Señor, dice la Biblia. Así es. Es lo que dice, porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Diciendo el apóstol. Te fuiste con el apóstol, te enseñó de la iglesia, te enseñó cómo obedecer a Dios, te volviste loco, le dicen a la iglesia primitiva. Estás loco. Vendió los terrenos, se los dio a los apóstoles para seguir bendiciendo al que no tenía. Vendió las herencias, vendió las hectáreas y vino y la puso a los pies de los apóstoles, que sigan comiendo las viudas, los pobres, los huérfanos, manteniendo, ¿cierto?, aquellos que van a escuchar la palabra de Dios. Y ahí donde nace el que está en contra del diezmo, ahí donde el que nace el que está contra la ofrenda. Si usted le pide a una persona una ofrenda, va a pescar la moneda más chica, la más vieja y se la va a dar a Dios. Entonces con miseria no vive la iglesia. Es como que, por ejemplo, vinieran acá, estamos haciendo la cajita del amor y me traiga los fideos rancios, me traiga unos porotos rancios con gorgojo, me traiga todo vencido. Es una burla. Porque yo lo doy para Dios, lo hago como para Dios, y lo que yo hago tengo que hacerlo en el común del amor. Así es. Entonces, mis hermanos, a veces vemos cómo las personas millonarias gastan su plata en diferentes vehículos, en tecnología, en cuánta cosa, pero no tienen el amor de darle al prójimo. El otro se muere pegado a los huesos ahí, muerto, lleno de mosca, y no tiene para regalarle. Entonces, mis hermanos, en lo que nosotros podemos, decía un día un economista, cuando yo tengo para regalar, yo lo voy a dar. Y a veces uno peca de ingenuo porque a veces uno confía en los hijos de Dios o las hijas de Dios. Y ahí donde salen los emprestamistas. Empréstame. Y cuando nosotros confiamos en que a nosotros nos van a devolver, espérese sentado. Entonces, mis hermanos, aunque pueda ser muy trágica la cosa, porque a veces la cosa es trágica, muy terrible, entonces nosotros he alcanzado el corazón y nosotros prestamos. Pero no es préstamo, no es empréstame como decimos nosotros, es regálame por debajo de la mesa, es regálame.
muchas gracias, hasta luego siempre. Y no le devuelven nunca más. Se lo digo por experiencia. Hay amistades que han costado 30,000 pesos, hay amistades que han costado un poquito más. Eso valía mi amistad. ¿Se da cuenta? Entonces con el Señor, mis hermanos, dice la Biblia que nosotros debemos determinar lo que está en nuestro corazón, pero a la vez también tenemos que usar la sabiduría. Si yo tengo para regalar, yo tengo este dinero para comprarme un pan, pero si yo lo presto, el otro no me lo va a devolver y me va a dejar a mí con hambre. ¿Se da cuenta? Yo no tengo para regalar. Pero si yo tengo para comprarme 10 panes y el hermano viene y dice, ¿sabe qué? No tengo para el pan, yo saco y le doy porque yo tengo para comprarme 10 panes si tengo. Pero si yo tengo para comprarme un pan y le doy lo que yo tengo, ¿me voy a quedar yo? ¿Será que Dios quiera eso, que yo me quede sin nada? Entonces, mis hermanos, algunos abusan. Y esta palabra es para las dos partes, tanto como el que pide como el que presta. Dice que cuando nosotros debemos dar, cuando nosotros se los pide, ¿cierto? Teniendo, obviamente yo le voy a dar. Y el que se le dio prestado dice, tengo que devolver, porque hay uno que es justo y verdadero y le va a tomarle la cuenta. Y le va a doler después, ¿por qué? Porque engañó a un hijo de Dios. No era nada préstame, sino que era regálame, ¿se da cuenta? Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos andar de préstamo en préstamo y sacando plata para tapar hoyos. No podemos vivir en deudas, porque tenemos al dueño del oro y la plata, que no es el diablo, es Dios. Y Él abre su mano para bendecirnos cuando estamos en obediencia. Y cuando se toca el pan y el agua en tu casa es porque Dios te está probando, no es que estás en desobediencia. Hay dos cosas diferentes. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Cuando nosotros, mis hermanos, estamos ahí pensando cómo Dios nos amó siendo una basura, siendo lo más vil y menospreciado, gusano de esta tierra, menos que la nada, menos que un microbio. Entonces, que Dios nos ame a nosotros, por eso que ahí va la base de la humildad. Se da cuenta que hay gente que es soberbia porque lo tiene todo, se cree más grande que Dios, entonces Dios tiene que tomarlo, pescar el vaso y quebrarlo en 1000 pedazos. ¿Dónde quedó tu arrogancia? ¿Dónde quedó tu soberbia? ¿Dónde quedó tu riqueza? ¿Dónde tú te afirmabas sobre la nada? Vanidad de vanidades. Estaba afirmado aquel hombre, aquella mujer. Y es ahí cuando vemos las verdaderas ovejas quebradas que vienen la perna quebrada y vemos ahí una verdadera ovejita que quiere de Dios. Entonces uno tiene que tener ese discernimiento espiritual, porque pueden llegar muchas ovejas quebradas, pero ¿será que todas querrán de Dios? ¿Será que todas quieran bautismo? ¿Será que todas quieran el Espíritu Santo? ¿O que todas querrán volar con el Señor? Por eso que cada uno de nosotros debe tener la firmeza, porque si usted no está firme, le hacen un cariñito en la oreja y le sacan a comer barquillo y completo, y después, ¿qué pasó con la ovejita? Se fue con el lobo. Entonces, mis hermanos, ahí en esos casos, imagínense yo saliendo con un tremendo palo a seguir a ver que la oveja me agarra palo a mí, porque se fue con el lobo, ¿se da cuenta? Le digo así para que hace tanta calor que no se me duerma. Seguimos entonces, dice el 15, y por todo murió, dice, los que viven ya no vivan para sí. ¿Cuántos vivos hay hoy día acá? Amén. ¿Amén? Pero mire lo que dice aquí. Pero mire lo que dice aquí. Dice, ¿para qué vivimos? Dice, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí. Yo vivo para Cristo. Ya no vivo para el que vamos al asado, vamos al trago, vamos al vicio. No, ya no. Y eso murió. Entonces, mis hermanos, dice, y por todo murió, por usted, por mí, por el que está afuera, por todo el mundo el Señor murió. Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió y resucitó por nosotros para que nosotros nos desvivamos por el Señor. Y es lo que nos cuesta a nosotros, mis hermanos. De manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, ni aún si fuera por Jesucristo, porque ellos también
compartieron así, ya no conocemos hacia el Señor, lo conocemos en su poder, en su presencia, en su espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si yo soy nueva criatura, no puede hablar palabras sandeces, palabras soeces, palabras garabato, palabras de chiste, palabras de todo eso lo que lleva lo que es humano, carnal, terrenal, diabólico. Nosotros como cristianos tenemos un humor diferente, un amor alegre. Podemos hacer comparativas entre cosas para reírnos un rato. Pero a veces la picardía, mis hermanos, que tiene la carne, a veces escuchamos algo que no debemos y nos sale la risa, ¿cierto? Porque esta es la maldad del hombre, del mundo. Entonces nosotros vivimos como nueva criatura. Ahora, hay momentos en que nosotros no nos podemos despegar del mundo porque estamos introducidos en el mundo. Yo no puedo tener un trabajo aparte donde no escuche las porquerías que escucho todos los días, ¿cierto? Los chistes que escucho todos los días. Entonces, ahí va la oración, límpiame, limpia mis oídos, limpia mi mente, limpia mi cuerpo, ¿cierto? Que el Señor nos limpie. Entonces, no es una costumbre de que yo haga ese lenguaje parte de mi cuerpo. Dice la Biblia, porque si yo soy una nueva criatura, usted y yo somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Cuando te llamaban por teléfono, ¿cierto? Te invitaban a hacer el asadito, y que la cerveza, y que el reggaetón, y que la música, y que esa yo le escuchaba, esas cosas del mundo ya no funcionan en el creyente. No debe tiritar la carne cuando nosotros escuchamos música del pasado. Entonces, nosotros como hijos de Dios hacemos varias cosas que son importantes para nosotros. Escuchar alabanza, no música mundana. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Leemos la palabra, no perdimos el tiempo en las cosas del mundo. Nosotros nos santificamos orando, ayunando, congregando, leyendo la Biblia y escuchando alabanza. En eso tú te envuelves y ahí vives en la santidad. Fuera de eso, ya a Dios no le agrada. Amén. ¿Amén? Entonces dice la Biblia, eso es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Toda el Señor la hace nueva. Dice, bendito sea el nombre del Señor. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Será que tenemos el ministerio de la reconciliación? ¿O tenemos otro ministerio que Dios no nos ha dado? Dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 18, versículo 19, palabra en común, reconciliación. Estos dos versículos son los importantes, porque Dios nos manda a nosotros a reconciliar. Estábamos, mis hermanos, en el lugar de los contrarios a Dios, enemigos de Dios, burladores y detractores de Dios. Aunque quizá yo nunca insulté a Dios, nunca hice nada contra Dios, pero estaba en el lugar de los enemigos de Dios, en el bando de los enemigos de Dios, en el camino ancho donde están los perdidos. Mas hoy día nosotros, como hijos del Señor, somos reconciliados. Ya con esto terminamos. Dios a nosotros nos reconcilia, nos ama y nos perdona. ¿Dónde sale esto? Dice la Biblia en el Proverbio 10:12. El odio despierta rencilla. O sea, peleas. ¿Qué cosa? El odio despierta rencillas. Pero el amor cubre todas las faltas. Amén. ¿Amén? Proverbio 10, versículo 12. El odio despierta rencillas. Cuando nosotros se nos pasaban las copas de vino, ¿cómo andábamos nosotros? Odiando. ¿Qué nos ganábamos por andar de odioso? Ojo morado por andar de odioso. ¿Por qué? Porque el odio despierta rencillas. Y cuando nosotros a veces andamos pasados de copa, éramos los más valientes. Pasábamos por el medio de quien fuera y arrasábamos como camión chocador. Pero así también nos llegaba su golpe en el ojo, como dice la Biblia. ¿Para quién es el ojo morado? Para el que mira cómo rojea el vino, dice el proverbio. ¿A qué le toca el ojo morado? Al que anda peleando. Entonces, mis hermanos, estas cosas tienen consecuencias y nos dan a nosotros una alerta del amor de Dios.
Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él cubre todas nuestras faltas, porque hemos dejado el odio. Estábamos en el camino de los odiosos, estábamos en el asiento de los odiosos, de los que odian, y ahora nos sentamos en el asiento del perdonado. ¿Por qué? Porque su amor cubre las faltas. Dice por último la palabra de Dios en Colosenses 3:13, que esto es el resumen de lo que acabamos de leer, y es lo más importante también. Dice Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdone también ustedes. Y ahí se le va a abrir la puerta del cielo, de par en par, va a salir los ángeles, las nubes, a subir la escalerita de oro, y ahí recién usted va a ir a hacer el galardón. Mientras tanto, si usted no se ha reconciliado con Dios, si usted todavía está en la carne, si usted es enemigo de Dios por los pecados, si todavía el demonio no lo suelta porque usted no hace nada, usted tiene que ayunar, tiene que orar y decirle al Señor, yo le quiero quitar el permiso al demonio para que me suelte. Pero si usted ama a ese demonio y no lo quiere soltar, ya es cosa suya. La Biblia dice que Dios nos reconcilió en Cristo. ¿Por qué? Porque es importante entender esto con la mente y el espíritu, que dice, esto proviene de Dios, que Él nos reconcilió consigo mismo. ¿Cómo nos reconcilió consigo mismo? Si a Dios nadie le ha visto, pero Él estaba en Cristo, dice la Biblia. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El que se arrepiente es reconciliado con Dios. Así de simple es el Evangelio. Si nosotros vemos una persona que está llorando, arrepentida por su pecado, hay reconciliación. Dios le perdona. ¿Se da cuenta? Si la persona es contumaz, rebelde, sigue llorando porque le duele, porque ha pecado y no quiere dejar el pecado, no hay reconciliación. No podemos regalar la salvación y reconciliar a todo el mundo si la persona no quiere convertirse al Señor. ¿Se da cuenta? Y dice el 19, que Dios estaba ¿en qué? En Cristo. Es como este pan de vida. ¿Dónde está la palabra? Dentro del portapalabra, ¿cierto? ¿Dónde estaba Dios? En Cristo. Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno solo es. Dios es uno solo. Dice la Biblia, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y los encargó a nosotros, iglesia del Señor, palabra de reconciliación. No palabra de juicio, no palabra de haya, no palabra de macetazo, no palabra de martillazo, sino que palabra de reconciliación. Cuando el Espíritu te tira las orejas es otra cosa, pero como iglesia del Señor, nosotros recurrimos a la reconciliación, al amor de Dios. De fuerte palma para Cristo. Dios bendiga su palabra. Santo es el Señor. Oramos a nuestro Dios por esta palabra. Padre de gloria, te damos gracias, Señor, porque hemos leído tu palabra, la cual, Señor, nos dice que estamos reconciliados. Estábamos destituidos de tu gloria, estábamos apartados en el mundo de pecado, estábamos en el camino ancho, Señor, con olor a podredumbre por nuestro saco de pecado que acarreábamos, Señor amado, y íbamos rumbo a la muerte, al infierno y posteriormente al lago de fuego. Padre de gloria, hoy somos reconciliados, somos nueva criatura. Las cosas viejas para afuera pasaron, ya no hay, Dios mío, ataque, Dios mío, Dios de la gloria, como estábamos antes, Señor, atacados por los vicios, atacados por la enfermedad, atacados, Dios mío, por los demonios, encadenados, enjaulados, Señor, encarcelados, Señor, en dimensión espiritual. Hoy día somos libres y esa libertad es para buscarte, esa libertad para dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, es para decirle al mundo que con Cristo se puede, que tú eres un Dios perdonador mientras tiene vida, respire, hay oportunidad para aquella persona. Bendito Dios del cielo, ayúdanos a ser valientes, esforzados, Dios mío, Dios de gloria, porque el fin se acerca y el tiempo llega a su final, el tiempo se acaba. Bendito Dios de la gloria, aleluya. Si hay un rastrojo de mundo, Señor, en medio de los corazones, Señor, que sea exterminado, extirpado, desarraigado y arrancado de raíz, Señor, que no haya mundo, que no haya viejo hombre, que no haya nada, que podamos vivir solamente para ti, conforme a lo que decía tu palabra. Vivir por Cristo, andar por Cristo, resucitar para Cristo, andar como Cristo,
Jesucristo anduvo, Padre de gloria. Te damos gracias en esta hora de la tarde por este mensaje que llena primeramente mi corazón, bendito Dios, aleluya, porque estábamos destituidos de tu gloria, mas hoy día, Señor, aleluya, podemos alcanzar, Dios mío, tu trono por los méritos de Jesucristo, el cual vino a reconciliar, a través del perdón nos amó y nos ha dado la vida eterna. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Las palmas alaban al Señor, bendito sea su nombre.